Amada familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra transmisión de Iglesia en Casa. Nos da mucho gusto recibirte. Sé bienvenido, sé parte de lo que está pasando aquí en Comunidad CRE, donde podemos crear espacios para que gente rota como tú y como yo conectemos con Dios y podamos encontrar una nueva oportunidad para escribir nuestra historia. ¿Qué te parece si oramos para comenzar este día con una nueva serie que seguro te va a desafiar a querer conocer más acerca de aquello en lo que hemos decidido creer? Dios, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias porque tú siempre hablas a nuestro corazón y porque tú eres el que traes palabra fresca siempre a nosotros. Gracias por el consejo de tu palabra. Te ruego que hables a nosotros y que sean tus palabras a través de mí las que lleguen a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos cerrando una serie increíble que nos llevó a desafiar lo natural y yo diría lo sobrenatural. La serie Primitivos. Si tú recuerdas, llevamos de la mano el libro de Hechos acerca de cosas que parecieran de otro mundo. Gente sanando solo por pasar la sombra de alguien o de repente otros resucitando de personas que se cayeron desde un piso muy alto, o también vimos a muchas personas escuchar la buena noticia de Jesús y todos juntos decir, yo quiero tener una vida con Jesús, y de repente vemos a 3,000 personas tomando una decisión de fe completamente distinta a lo que antes habían creído. Es una temporada radical donde vemos milagros en todo sentido, donde vimos también donde la fe fue puesta a prueba y donde pese a las circunstancias pareciera que ellos eran incansables. Y creo que esto nos llevó a meditar que primitivos es volver al inicio. Pese a que las buenas ideas y lo nuevo y la tendencia siempre es nuevo, porque dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana, haciendo referencia de que nuestro Dios es un Dios creativo y siempre está con algo nuevo para nosotros, trae algo fresco para nosotros. También es cierto que nosotros sí necesitamos volver al principio para no desenfocarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Y Primitivos fue precisamente el vehículo por el que Dios nos estuvo llevando a través de esta serie a volver al inicio, a volver a entender cómo fue que Jesús había concebido la iglesia, qué es lo que Él esperaba de ellos. Fue una serie vibrante donde aún pudimos aprender de los retos, de los desafíos y de muchas cosas más, que pareció como una pequeña chispa que incendió un gran bosque, que llegó de hecho a cambiar el mundo conocido. Y dentro de todo esto, de lo que pudimos disfrutar, vimos también cómo la decisión de unos cuantos trastornó el mundo, de tal manera que la gente dijo eso: estos que trastornan el mundo han llegado hasta acá. Hechos nos representó un desafío también a nosotros cuando lo fuimos leyendo como Comunidad CRE, lo leímos juntos y fuimos también descubriendo aquello que nos lleva a desear que siempre tengamos en cuenta que el Espíritu Santo no está limitado a lo que nosotros creemos o pensamos, sino Él siempre puede sorprendernos y siempre está dispuesto a que podamos ser nosotros sorprendidos una vez más por Él. Ahora, en este sentido, después de toda esta revolución gigantesca que creó precisamente esta primera iglesia, por eso se le llama primitiva, porque fue la primera después de que Jesús asciende al cielo, justamente en este sentido, fue el inicio de algo tan grande que parecía monumental. Pero aquí viene otro punto súper interesante, que es de lo que vamos a partir. Algo tan grande y tan, sí, tan impactante, no necesariamente por su tamaño va a triunfar, porque entonces creeríamos que una avalancha es algo bueno simplemente por ser enorme, cuando por lo regular lo asociamos con algo catastrófico y destructor. El tamaño no define la grandeza o trascendencia de algo, sino las bases y el fundamento. Y es justamente en esta temporada cuando, después del boom, empieza otra etapa para esta iglesia que estaba surgiendo, que son precisamente fundamentos.
es algo que ahora había que estructurar de acuerdo al corazón de Dios. Y esta etapa es justamente como lo vamos a empezar ahora. Vamos a aprender a aprender con H, que es afianzar, agarrar este fuego que dispara y que es capaz de encender a un mundo entero. Aún puede seguir encendiéndose, no solo como un chispazo que se agota, sino como una fogata constante que puede seguir aún ardiendo pese al tiempo y puede seguir extendiéndose a otros. Vamos a aprender que en esta nueva transición o en esta nueva etapa es cuando nacen las epístolas o cartas, que son las instrucciones o los pormenores que los apóstoles fueron dejando, aquellos que convivieron con Cristo, que se centraban en las enseñanzas de Jesús, fueron dando instrucciones a la iglesia que estaba surgiendo, a esta primera comunidad. Y ellos estaban dispuestos a todo por aquel que primero había dado su vida por ellos. Y justamente ahora ellos habían entendido que Jesús haya venido a cumplir lo que hace tantos siglos atrás les había prometido Dios en Jeremías 29:11. Les había traído un futuro y una esperanza. Había reconciliado su vida con Dios. Había traído ese renuevo, esa nueva etapa. Había roto la separación entre Dios y el hombre y había traído esa nueva oportunidad de vida. Eso que nos separaba de Dios ahora había sido quebrantado y podíamos reconciliarnos con Dios, que es parte de lo que es nuestra identidad como comunidad CRE. Un espacio donde creamos precisamente esos momentos o esos espacios para que gente rota como tú y como yo conectemos con Dios. Ahora, así es como comenzamos esta nueva serie. Nueva humanidad, nueva definición, nueva recodificación. En un sentido hablando, ¿está bien? Porque Jesús, a través de la iglesia, no solamente vino a darnos una salvación futura, sino aún una recodificación presente. ¿A qué se refiere con recodificación? Bueno, aún cambios y retos, porque si aún no fuéramos desafiados a dejar aquello que nos autodestruye, entonces creeríamos en una fe mediocre y conformista muy lejos de lo que Jesús siempre nos enseñó. Entonces, justamente ahora, cuando las personas empiezan a descubrir qué es o en qué se basa, en qué consiste aquello que hizo Jesús, es cuando viene esta hermosa carta que va a ser el pilar de la serie que estamos descubriendo hoy. Nueva humanidad se basa justamente en la carta a los romanos. Era un mismo plan, redentor para todos. Redentor quiere decir reconciliador, reconciliando, Jesús reconciliando a Dios con los hombres y a los hombres con Dios. Un solo plan, una misma humanidad. Pero ahora viene el cómo funciona esto que acaba de suceder. Y ahora, justamente en esta serie, el tema inaugural que te quiero compartir es atentamente el desconocido de siempre. Y es justo también como el cierre de una carta. Cuando tú escribes una carta, ahora yo sé que pues si tú eres adolescente o ya más para acá, pues no te cuadra o no te checa eso de escribir cartas, pero en mis tiempos sí lo hacíamos. A lo mejor dices, bueno, si me hablas en correo electrónico, quizá un poco. Bueno, pero seguramente tienes un cierre de cartas. Entonces, ¿cómo cerrarías una carta con un amigo? Bueno, seguramente te quiero, o espero tu respuesta, o no me ignores, un WhatsApp por lo menos de no me dejes en visto, ¿no? Algo así. Y el tema de hoy es atentamente, como cerrábamos antes las cartas, el desconocido de siempre. Y justamente Romanos es una carta increíble porque si tú la has leído antes o has tenido la oportunidad de empezar a descubrir los secretos de esta carta, te vas a dar cuenta que en ocasiones parece como muy abstracta o muy pesada, pero creo que es porque a veces la hemos encasillado en temas muy complejos cuando es tan simple como esto.
la carta a los romanos es la explicación más pura, llana y natural del Evangelio hacia ti y hacia mí, que nos deja totalmente expuestos y lejanos de toda posibilidad de alcanzar por nosotros mismos aquello que Jesús ya hizo en la cruz. Y es justamente lo que explica en esta carta. Ahora, esta primera parte de la charla, de la prédica que estamos abordando, yo te la puedo describir como la historia de una carta. ¿Qué hay detrás de todo esto? Quiero que me ayudes a guardar en tu corazón o atesorar esta primera introducción de toda la serie y solo te voy a leer 3 versículos que vamos a ir desarrollando en esta muy breve presentación, porque ahora sí voy a ser muy breve y quiero que lo tengas presente. Romanos 1 del 14 al 16 ya lo tienes ahí en pantalla. Dice, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Pablo comienza con esta carta diciendo, primero, estoy en deuda. Y es algo increíble, porque hay algunos puntos que nos van a ir sorprendiendo de esta serie, y es, esta carta fue escrita en circunstancias nada fáciles. Déjame resaltar algunos versículos que vamos a ir después también retomando a lo largo de la serie, pero quiero que los tengas presentes para que los abraces. Por ejemplo, el último, cuando te dije, no me avergüenzo del Evangelio, esto es clave y justamente quiero que lo guardes porque él empieza la carta con esta frase y ahorita te voy a narrar un poquito la importancia. Dice, pues es poder de Dios. Justamente el 8:18, Romanos 8:18, dice de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y después, más adelante en el mismo capítulo, del 37 al 39, dice, sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Y después hay otro versículo que dicen, no se dejen vencer por el mal, sino más bien venzan el mal con el bien. Y a mí me llama la atención porque Pablo es muy enfático en muchas ocasiones diciendo, no dejes que esto te venza, sino tú puedes con esto y Dios está contigo y Cristo está contigo. Y después dice, no te dejes dominar por tus deseos, tú puedes porque Cristo es el que es fuerte en ti, porque cuando eres débil entonces Él es fuerte en ti. ¿Por qué dice todo esto? Bueno, te quiero contar rapidísimo la historia de esta carta. En primer lugar, fue escrita en el reinado del emperador romano Nerón. Nerón es conocido por ser uno de los más locos, y no locos en sentido figurado, sino de verdad estaba un poco desquiciado. Él reinó aproximadamente del 54 al 68, más o menos, y esta carta nos deja ver la oscuridad de ese reinado. Nerón en serio estaba loco. Él tenía ese afán, por ejemplo, por las artes, que sí pasó, y tú lo puedes investigar, que dijo, es que tengo ganas de escribir un poema, porque eso sí, el señor creía que era un artista y era un poeta. Dijo, ¿cómo me voy a inspirar? Ya sé, manda quemar esta parte de la ciudad de Roma para que entonces yo al verlo me inspire y pueda escribir. Efectivamente, ellos mandan quemar la ciudad, no toda, es evidente, no, una parte, y al verla empieza a inspirarse y siente que las artes le fluyen, y como evidentemente eso también le iba a causar un problema, después dijo, pues hay que buscar el chivo expiatorio, los cristianos.
que la gente culpe a los cristianos y entonces ellos van a pagar los platos rotos. Y eso entonces fue un motivo más de odio hacia ellos, junto con otras muchas cosas. Y esta carta siempre se encarga de revelar el peligro que rodeaba las iglesias en casa en Roma, porque recuerda que en este tiempo la comunidad se reunía en casas y obviamente esto incluye tanto a los que eran judíos como a los que no lo eran, a los que eran ciudadanos de otro gentilicio. Entonces, algunos miembros judíos que habían sido exiliados por edicto del emperador Claudio en otro reinado en el año 49 y habían apenas regresado y a lo mejor habían perdido su propiedad y estabilidad financiera y estaban pasando por algunos procesos difíciles, esto lo podemos ver un poquito en Hechos 18, están viviendo esta transición también social y económica. Entonces, por un lado, están viviendo un mal gobierno o un gobierno difícil, por el otro, están sufriendo consecuencias propias de la economía y la situación como tal socioeconómica. Y en este vaivén es cuando surge una carta para dar no solo aliento, sino aún para dar instrucción. Esto es muy interesante porque seguramente podemos entender la presión que sentían aún las iglesias en casas que empezaron a experimentar todo este ajetreo. Sin embargo, Pablo no aborda estos temas en queja, sino en constante recuento de la fidelidad de Dios sobre toda circunstancia. Y Pablo una y otra vez menciona, si aún pasamos por esto, esto no nos va a separar del amor de Dios. Dios nos hace más que vencedores y podría sonar contradictorio porque dices, ¿cómo es posible que si yo estoy enfrentando problemas de este tipo o problemas de salud o problemas de muerte o persecución o escasez, me dices que soy más que vencedor? Porque Pablo también después lo dice en otra carta, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Habla de la constante fidelidad de Dios y que aun si las cosas no salen como esperaban, siempre tienes la esperanza de que Dios está del otro lado esperándote y aún dando esta promesa de libertad. Y es una carta en la que siempre estás constantemente recordando que Dios te sigue sustentando. Y que Dios tiene un plan y tiene un propósito y que aún se vale de nuestras circunstancias para permitir que obren a nuestro bien. Es decir, saca lo mejor de cada situación para que de ello obtengamos algo para nosotros. No siempre el resultado que queremos, eso es evidente, pero sí el que necesitamos. Y es una reflexión acerca de todo lo que nosotros podemos disfrutar una vez que caminamos con Dios, porque aún una vida complicada y turbulenta en ocasiones no está alejada de la providencia divina. Y eso es lo que remarca Pablo una y otra vez en esta carta. El resultado de toda esta reflexión en la cual Pablo es muy intencional para hacer énfasis en el cuidado de Dios, es una serie de herramientas prácticas para que puedas tomar decisiones que te llevan a una nueva calidad de vida pese a las circunstancias. Es decir, no te llevan a una vida reactiva de solo reaccionar a la vida, sino de aún llevarte a otro nivel donde Cristo es el centro. Y es más, una vida aterrizada en lo terrenal, en lo normal, personas reales, con situaciones reales, personas donde viven y trabajan de manera normal y común, es decir, no sobreespiritualiza las cosas, sino dice, vivimos aquí y por eso dice, los sufrimientos presentes no se comparan con la gloria futura, con lo que veremos aún después. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Es una carta que, pese a haber sido escrita en medio de las turbulencias de la vida, no es turbulenta, sino es fe, esperanza y un ancla para poder tener claridad en medio de una densa oscuridad, histórica al menos. Ahora, en
este segundo apartado del día de hoy, de esta presentación, yo te diría, Pablo, ¿podría ser un amigo secreto? ¿Por qué te digo esto? Porque en los versículos 8 al 10 del primer capítulo, Pablo deja bien claro que él no conocía a las personas a las que les estaba escribiendo, al menos no personalmente. Dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. El autor es Pablo, el autor de esta carta es Pablo, aunque un escriba que llamado Tercio lo presenta al final de esta carta en el capítulo 16, versículo 22, ahí explica que él ayudó a escribirla, pero el autor, como bien se presenta él desde el versículo 1 del capítulo 1, y él la dedica, de hecho hace énfasis también en el 11:13 y en el 15:20 de que él mismo es el autor. Y ahora, él dedica esta carta a la iglesia que está en Roma. ¿Ok? Esto lo especifica desde 7, desde el capítulo 1, versículo 7, dice, a la iglesia que está en Roma. Evidentemente no había un templo o una construcción donde focalizar visiblemente a la iglesia. Habla de las comunidades en casas que surgen en esta época. Ahora, no conoce a quién fundó a la iglesia, pero sabía acerca de la iglesia y no necesitó, y ese es el punto al que quiero llegar, no necesitó conocer personalmente de quién era, cómo era, quién la fundó, cuántos estaban trabajando ahí, para interesarse por ellos, para que aún en su corazón hubiera el deseo de poder aportarles a ellos, de poder enseñarles y de poder bendecirlos. O sea, es algo tremendo, porque era una iglesia formada sí por judíos y también por no judíos, o lo que la Biblia llama como gentiles, y les recuerdo que la época que más o menos se escribe es del 56 al 58, siendo más cerrado el periodo. Y bueno, la tradición se escribe en Corinto. Probablemente en la trayectoria de Macedonia a Jerusalén, que Pablo acostumbraba a hacer estos viajes. Y en todo esto, Pablo no los había conocido personalmente, pero no pierde la oportunidad de tener un contacto con ellos y escribe la carta. Ahora, ¿cuál es el tema de esta carta? El tema como tal es la doctrina o la enseñanza de una nueva palabra, bueno, no nueva, pero sí que quisiéramos redescubrir, dice un predicador que me encanta escuchar, con ojos nuevos. Gracia. Ese es el tema principal, gracia y justicia de Dios. Es algo tremendo, porque la gracia no es tapadera o alcahuete del pecado y de lo que está mal, pero sí acerca del amor de Dios y su alcance hacia tu vida, que te lleva a cambiar lo que incluso estaba mal. Pablo no conocía a quienes iban a leer sus palabras, pero eso no le impidió 4 cosas. Número 1, oír de su fe. Dice que la fe de ellos se escuchaba por todo el mundo. Número 2, agradecía por ellos. Eso tampoco le impidió agradecer por ellos, aunque no los conocía personalmente. Número 3, tampoco le impidió anhelar verlos, interesarse por conocerlos en persona. Y número 4, tampoco le impidió escribirles, instruirlos, enseñarles, compartirles aquello que había recibido de Jesús. Era lo que llamaríamos su amigo epistolar, es decir, su amigo de cartas. ¿Tú te has interesado por alguien a ese nivel? Facebook no cuenta, ¿ok? Pero te has interesado por alguien aún sin conocerlo y has sido tan intencional como para estar presente, invertir tiempo e incluso dinero en una relación de este tipo, aún sin conocerle, sin que ellos te puedan dar algo a cambio. Bueno, creo que Pablo es un buen ejemplo de esto. Y quiero cerrar esta presentación de esta carta tan increíble precisamente con
un detalle que creo que te va a saltar a la vista tanto como a mí. ¿Viste mi nombre en el sobre de la carta? ¿Acaso seré yo el destinatario? Y quiero cerrar con el primer versículo que leímos en esta presentación, Romanos 1:14. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Resulta que tú y yo estamos incluidos en esta carta. Estuvimos considerados cuando se escribió esta carta. Pablo expresa su deuda cuando dice: todos, estoy en deuda con todos. Resulta que tú y yo somos parte de todos, porque no aclara que los todos solo de ese tiempo. Y me recuerda mucho a las palabras de Jesús cuando en Juan 17 dice: mas no ruego solo por ellos, sino aún por los que han de creer a través de las palabras de ellos. La gente con visión puede alcanzar a ver aún aquellos que todavía no conoce, puede abrazarlos y puede incluso sembrar en cosas que no ha visto. Puede extender su fe a aquellos que ni siquiera ha tenido el gusto de conocer. Tú y yo somos parte de ese todos con los que Pablo estaba en deuda. Y hay otra parte donde dice: soy deudor. Soy deudor de la gracia, del regalo de Dios. Y algo increíble, increíble, y lo vamos a entender más tarde, pero después hemos entendido que a veces la vida y nos lleva por caminos muy distintos por nuestras malas decisiones. Y pareciera que error tras error nos vamos alejando de la voluntad de Dios y pareciera que cada vez estamos más distantes. Pero esta carta nos recuerda algo increíble, que es en lo que vamos a enfatizar en esta serie. Aún en tu falla más grande, en tu momento más oscuro, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y gracia es ese momento, ese espacio, donde cuando más rotos estábamos tú y yo, Dios hizo un puente y conectó con nosotros. Y fue a buscarnos y nos abrazó. Y esta carta es lo que dice. Es increíble, me encantará llevarte de la mano si no tengo yo la oportunidad de hacerlo en cada una de las sesiones. Creo que podrás disfrutarlo de la mano con quien puedas escuchar. Y léelo tú, de verdad, es increíble, porque vas a entender que no hay nada que tú y yo hubiéramos podido hacer para ser merecedores. Y es más, cuando creemos que somos merecedores, en Romanos 3 dice: tú que te crees justo, ¿de qué te sientes orgulloso si eres peor de lo que juzgas? No hay nada que tú y yo podamos hacer para hacernos merecedores de ese regalo. Lo que sí podemos hacer es recibirlo y abrazarlo con todo lo que somos. Eso es gracia, y eso es la esencia de esta carta. Y esta carta es la más larga de toda la temporada de la que te hablé, justamente de todas las epístolas del Nuevo Testamento. Algunos la consideran la más importante. Yo creo que de los muchos comentarios bíblicos y cosas así que tuve la oportunidad de leer, hay una palabra que me saltó mucho, y es justificación. Y no es a lo que estamos acostumbrados, como cuando te justificas porque metes la pata, sino dicen que esta es una de las más importantes, porque habla de la justicia de Dios puesta sobre nosotros, aún sin merecerlo. Por el simple hecho de que Jesús así decidió hacerlo sobre nosotros, y nosotros lo recibimos por gracia, por ese regalo inmerecido. Esta carta contiene muchas enseñanzas sobre todo lo que eso implica, y la aplicación práctica de toda esta enseñanza para tu día a día. Habla de pagar impuestos, por ejemplo. Ya sé, no te desanimes, créeme, tiene una buena razón y un buen argumento para hacerlo. Habla de las autoridades, habla de cómo es que tú y yo debemos también procurarnos unos a otros, cómo debemos amarnos, cómo debemos ser congruentes y en lugar de estar metiéndonos el pie, estarnos ayudando. Habla de cómo podemos aterrizar todo este regalo tan inmenso que Dios nos ha dado
en cosas prácticas del día a día. La carta a los Romanos sí es profundamente teológico, es decir, algo que está muy centrado en enseñanzas que tienen todo que ver con Dios, pero a la vez es muy práctico, no es algo abstracto, sino es algo que se aterriza para que tú y yo entendamos lo que significa que Jesús haya muerto en la cruz. Y cómo esto nos afecta, cómo afecta en nuestras vidas en sabiduría, en honestidad, en nuestras relaciones, aún en nuestro buen juicio o en nuestra capacidad para soportar los contratiempos. Cómo afecta nuestro carácter, aún cómo afecta nuestro razonamiento ético. También partes esenciales que tienen que ver con nuestro trabajo, nuestra manera de hacer las cosas. Todo esto, dice, hay una parte que me encantó, esto no lo escribí yo, lo encontré, dice aquí, en la esencia de las relaciones humanas y el deseo de hacer un buen trabajo, es donde la salvación de Dios se arraiga en nuestro mundo. Es donde somos congruentes. Es donde simplemente todo cobra sentido, porque una cosa es lo que recibimos de Dios y otra lo que hacemos con eso para el mundo. Quiero cerrar esto con el versículo 13 del capítulo 15. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto es Romanos. Esto es nueva humanidad. Es algo que vamos a descubrir de la mano. Y deseo que ese Dios maravilloso que ha conectado con nosotros, que ha tendido un puente, que nos ha dado un futuro y una esperanza, salga a tu encuentro hoy, una vez más, y que tú salgas al suyo y puedas disfrutar de esta semana pensando, gracias por este regalo. No hay nada que pueda hacer para que me ames más o me ames menos, pero hay todo lo que puedo hacer para yo determinar recibir eso que tú ya me has dado por gracia. Oramos. Dios, infinitas gracias por todo lo que nos has dado. Gracias porque eres bueno, gracias porque no hay palabras para describir ese regalo tan inmerecido. Gracias por enseñarnos que aún eso que tú nos has dado podemos llevarlo a otros y podemos aterrizarlo en muchas otras cosas. Y ahora te ruego que nos hables en este tiempo, en esta nueva serie. Permítenos recibir de ti, permítenos también llevarlo a otros. Llénanos de alegría, llénanos de paz, creemos en ti. Y queremos rebosar de esperanza por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias por lo que recibimos en primitivos. Gracias por ese Santo Espíritu. Y ahora queremos caminar en Él y contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una excelente semana. Nos vemos la próxima. No te lo pierdas.